De este potencial de guerra de los buques de Estados Unidos desplegados en el Caribe en medio de la tensión con Venezuela y por eso saludo hasta ahora a un experto. Es Víctor Mijares, es profesor de estudios globales de la Universidad de los Andes que hasta ahora nos acompaña. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Pablo, gracias por la invitación. Su voz es muy importante el día de hoy por la completa expectativa y hay que entender varias cosas. Arranco con lo primero. Hábleme de cuál es el despliegue militar, que la gente entienda, quienes nos están viendo, cuál es ese despliegue que hay en este momento en el Caribe cerca de las aguas de Venezuela. Pablo, en términos muy sencillos, para no entrar en consideraciones técnicas al respecto, estamos hablando de tres destructores de la clase Burke, que son destructores de gran impacto, es decir, tienen una capacidad misilística importantísima, tienen además un sistema de radares que les permite, siendo tres destructores de esta clase, abarcar un espacio tremendo en cuanto a la supervisión e interdicción de cualquier tipo de nave, sea civil o militar, sea legal o ilegal. Y adicionalmente se le suma a esto un submarino que por supuesto es imposible saber exactamente en qué punto está y que le permitiría entonces tener un control bastante férreo sobre lo que es el Caribe venezolano, que es uno de los países que tiene una extensión marítima más grande precisamente en el Caribe oriental. Ahora bien, esto es una capacidad militar quizás un poco exagerada, sobredimensionada para ser usada contra el narcotráfico. El narcotráfico, por supuesto, tiene muchísimas rutas, muchísimos recursos y alternativas, pero este poderío militar no es usual para hacer frente al narcotráfico. Sin embargo, tampoco es suficiente como para una operación que busque un cambio de régimen, a menos que se cuente con fuerzas en el terreno, con fuerzas en Venezuela, sobre las cuales todavía no tenemos ningún tipo de información verificada. Lo entiendo perfectamente. Entonces nace una gran pregunta, Víctor. ¿Cuál será la razón de la presencia de este despliegue militar allí en el Caribe? ¿Qué ha podido usted de pronto averiguar o qué conclusión tiene? Pablo, conclusión ninguna, tenemos hipótesis. Esas hipótesis pasan, digamos, desde lo más, digamos, superficial en todo esto, objetivos muy tácticos, muy limitados, que tienen que ver precisamente con tratar de sentar a Maduro en una mesa para lograr algún tipo de concesión frente a los Estados Unidos, que claramente ya ha dicho que abiertamente tiene algún interés por doblegar al gobierno venezolano, digamos, llevarlo hasta un punto en el cual acepte ciertas condiciones, muy particularmente condiciones que tengan que ver con el respeto, por supuesto, a los contratos que se han suscrito con empresas como Chevron y también respeto a el ala política de la oposición, que son varias alas, por supuesto, pero la mayoritaria, representada por María Corina Machado, para que se acepte entonces algún tipo de solución política en el caso venezolano. Esto puede ser apenas el comienzo de un proceso de presión, digamos, diplomática, pero también de coacción militar. Y lo más importante, estamos empezando a ver entonces una militarización de las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela. Yo creo que eso sería, digamos, la hipótesis más realista en ese sentido. Otras hipótesis que pasan, por ejemplo, por el uso de la fuerza directo o incluso el desembarco, me parece que son hipótesis que no vamos a descartar, pero que tendrían una probabilidad de ocurrencia mucho más baja. Pareciera esto más bien que forma parte de una diplomacia de coacción coercitiva, tratando de buscar algún tipo de ventajas frente al gobierno de Maduro, tratándolo de hacerlo, digamos, comportarse tal y como Washington quiere. Y adicionalmente hay un factor de política interna estadounidense que no hay que perder de vista, y es que se le han dado ciertas concesiones a los sectores petroleros en los Estados Unidos, y eso pues ha minado un poco la credibilidad de sectores políticos como el que representa Marco Rubio, el secretario de Estado, con lo cual este tipo de despliegue también podría estar apuntando a satisfacer esos sectores y por supuesto a la base electoral latina, muy especialmente cubanoamericanos, migrantes venezolanos, incluso migrantes colombianos en el sur de la Florida, sobre todo porque el próximo año tenemos elecciones de medio término y los números de Trump no son muy buenos. Lo entiendo perfectamente. Más adelante, en un momento, le voy a preguntar por la reacción de Maduro, porque usted sabe que ya hay una liberación de presos políticos y yo quiero saber en qué estará Maduro según lo que usted ha podido de pronto averiguar. Pero antes déjeme hacerle esta y es, ¿hace cuánto no veíamos un despliegue de estos en el Mar Caribe?
Pues despliegues de esta naturaleza, al menos 5 años desde el último gobierno de Trump, no habíamos Ujú. visto un despliegue de esta naturaleza, pero yo diría que este es mucho más importante, no solamente por el poder militar que hemos ya mencionado, sino por el discurso político que está detrás de todo esto. Y además por el contexto. El discurso político que ya se anunció a partir de la vocería de la señora Levitt, ¿verdad? La vocera de la Casa Blanca y La de la adicionalmente por recompensa. la fiscal, perdón. La de la recompensa, la que ofreció la recompensa, aumentó la Exactamente. recompensa. Sí, eso fue la fiscal. Y Ujú. la señora Levitt, que es la vocera de la Casa Blanca, habló acerca del uso de la fuerza de forma deliberada, abierta, explícita. Eso no se había hecho en el 2020. Y adicionalmente a eso tenemos una situación también muy particular. Aunque en 2020 teníamos el interinato de Guaidó, no tenía el mandato político de las elecciones del 28 de julio de 2024. Eso es un contexto muy particular que hay que tomar en cuenta y que es muy importante porque cualquier tipo de operación psicológica, política, diplomática o incluso militar pasa necesariamente por tener un as, por tener algún tipo de alternativa de gobernabilidad en Venezuela, y esa alternativa hoy en día es simplemente Edmundo González y María Corina Machado. Podrían ser esa alternativa. Lo que estaría faltando entonces serían fuerzas en tierra que efectivamente lleven adelante esto, y para eso se está aplicando algo que yo, digamos, he analizado en el pasado, que tiene que ver con la estrategia Bolton, de John Bolton, la de generar la presión suficiente externa como para crear un quiebre en las fuerzas militares de Colombia. Yo diría que lo más importante es generar un quiebre en los servicios y agencias de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, quiero decir, no de Colombia, de Venezuela, para que ese quiebre genere a su vez alguna forma de cambio político. Mientras ese quiebre no se dé, muy difícil, digamos, va a ser muy difícil que se dé un cambio político en el país vecino. Pero me puedo detener en una parte de su respuesta y es cuando ella habla de la fuerza, ¿hasta qué alcance llega esta declaración? La declaración en ese sentido es bastante ambigua. Eso hace parte, por supuesto, de lo que en teoría de juego se conoce como la diplomacia de la violencia. Es decir, yo te amenazo con el uso de la fuerza, pero no te digo exactamente cuál es el umbral a partir del cual voy a ejercer la fuerza efectiva. Eso Ya, mantiene la tensión y eso hace parte precisamente de esta estrategia de presión para crear el quiebre. Es guerra psicológica. listo. Ahora quiero que hablemos de la respuesta de Maduro. Él habló, él ordenó la liberación de presos políticos. Él ha dicho, incluso por primera vez, o por lo menos usted me puede corregir, yo lo escucho hablar de una posible renuncia. Bueno, lo dijo muy igual que usted, le utilizó la misma palabra ambiguamente, pero ¿cómo ve usted a Maduro, a Nicolás Maduro? Pues está en una situación muy difícil, está en una situación muy difícil, tiene problemas, digamos, de legitimidad muy claros, tiene problemas internacionales de aislamiento, pero adicionalmente una Casa Blanca que quiere anotarse algunos puntos electorales y también diplomáticos en el hemisferio. Entonces la situación pues no pinta bien para Maduro en este momento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Maduro es un superviviente, digamos, ha demostrado una capacidad de supervivencia y de continuidad, y haber aprovechado muy bien toda esa subestimación que partió desde el principio de su gobierno. Ha logrado crear una base militar y de inteligencia, contrainteligencia y de represión policial muy, muy fuerte, y eso todavía yo le abono allí cierta capacidad de supervivencia. Ahora bien, la presión que está sufriendo en este momento no es pequeña, y no sabemos a ciencia cierta qué quiere Estados Unidos o con qué se conformaría Estados Unidos en el corto, mediano plazo, y que Maduro pueda, digamos, ofrecer algún tipo de tributo para que esta presión, digamos, pueda ceder. Por el momento la presión está allí. Debemos estar muy pendientes de qué se mueve en el Caribe cuando empecemos a ver moverse allí fuerzas, digamos, anfibias de desembarco o algún portaaviones que le permita alguna proyección de poder aéreo o incluso negar el espacio aéreo a Venezuela. Yo creo que estaríamos ante algo grande. Mientras tanto, pareciera que mientras estamos viendo estos buques de guerra en el Caribe, pareciera que hay un proceso de negociación, digamos, de bajo perfil, sobre el cual ya estamos empezando a ver algunos resultados, como precisamente esta liberación de presos políticos. Me quedan dos preguntas a manera de conclusión. La primera, Estados Unidos. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos? Es muy difícil saberlo. Yo creo que el gobierno de los Ujú. Estados Unidos, en todo caso, estaría buscando algún tipo de
anotarse algún tipo de victoria política, Ok. insisto, que le permita presentarse frente a su electorado como, digamos, como una potencia fuerte que mantiene el control sobre el hemisferio y que además sigue defendiendo ciertos valores, principios y muy especialmente satisfacer a una base electoral que es muy importante, que es la de la Florida. Adicionalmente a esto, por supuesto, tratar de conseguir ventajas ya desde el punto de vista de geopolítica energética, ventajas en Venezuela y esas ventajas yo creo que hasta los momentos Maduro las está garantizando, pero recordemos que también el mensaje de María Corina Machado es el de convertir a Venezuela en un hub energético y esto podría estar causando cierto eco, cierta resonancia, sonar de forma muy dulce en ciertos sectores energéticos de los Estados Unidos y podrían estar, digamos, barajando la posibilidad del uso de la fuerza. Sin embargo, esto tiene siempre un costo muy alto, los resultados no son del todo están garantizados, por supuesto, y las grandes potencias siempre van a preferir usar la amenaza para alcanzar sus objetivos sin necesariamente alcanzar un punto de uso de la fuerza efectivo, pues eso es muy costoso y muy riesgoso. Víctor, con esto terminamos. Y entiéndame la pregunta, ¿será que Nicolás Maduro puede conciliar el sueño durante estos días? Pues ha mostrado ciertas características de sociópata en el pasado. Sin embargo, en este caso no está en juego, por supuesto, la vida de otros, sino la suya propia, su libertad, sus bienes, por supuesto, su estabilidad. Debe haber algún tipo de riesgo, digamos, sobre su vida y sobre su libertad, no solamente derivado de estos buques, sino también por la recompensa, por el entorno. Él ha hecho, digamos, muchísimos llamados acerca de la lealtad y ha acusado, digamos, al aire, un poco sin decir exactamente quiénes, los ha acusado de cobardes y de potenciales traidores. Así que yo creo que pareciera haber, digamos, bastante señales de que hay inquietud en Miraflores. Pues mire, Víctor Mijares es profesor de estudios globales de la Universidad de los Andes. Ha sido un gusto tenerlo en este espacio para uno poder entender en qué nos estamos moviendo allí en el Mar Caribe con los buques de Estados Unidos y con la expectativa mundial ahora mismo. Fue un gusto, Pablo. Bueno, son las 6 de la tarde, 34 minutos.